¿Qué tal? Buenas noches, hermanos. Estamos transmitiendo aquí desde el templo de la Primera Iglesia Bautista, este devocional breve. Es una oración más de las que hemos encontrado en Génesis. Esta oración fue hecha por Isaac. Isaac llevó una vida muy recta, muy tranquila, sin problemas. Y pocos incidentes se narran acerca de Isaac. Hay muchas historias en Abraham, muchas historias con Jacob, el hijo de Isaac. Pero en el caso de Isaac, muy pocas situaciones. Ya vimos que tomó a Rebeca hace 2 semanas y se consoló de la muerte de su padre y de su madre. Y la semana pasada vimos cómo oró porque Rebeca no podía tener hijos después de 20 años de matrimonio y tuvo hijos, 2 hijos que vendrían a ser padres de 2 naciones que siempre estarían en conflicto. Y ahora se presenta otra situación difícil en la vida de Isaac. Vino hambre sobre la tierra, una sequía terrible que tenía que dejar ese lugar para buscar un mejor rumbo donde sobrevivir a la sequía. Estas sequías se daban con cierta frecuencia en aquella tierra cuando Dios cerraba las fuentes de las aguas en los cielos y dejaba de llover por algunos años. Aquello se tornaba inhóspito, seco, sin alimentos, sin pastos para los ganados, etc. Así que Isaac, junto con Rebeca, buscaron un lugar donde sobrevivir y pensaron en Egipto. Egipto era un país no lejano, se podía llegar después de unas semanas de caminar. Y ahí siempre había agua por el río Nilo, un río gigantesco, ¿no? Nunca se seca el río Nilo, ni en las propias sequías. Así que irse a Egipto era una garantía de que habría alimento, grano, forma de vivir. Isaac pensó en ir a Egipto. Sin embargo, tuvo un acierto. Primero, platicarlo con Dios. Y vamos a ver qué es lo que Dios le dice. Estamos en Génesis 26, a partir del versículo 1, dice: hubo hambre en aquella tierra distinta de aquella primera que sobrevino en los días de Abraham. Isaac se trasladó a Gerar, donde Abimelech, rey de los filisteos, estaba. Pues Yahvé se le había aparecido y le dijo: no bajes a Egipto. Quédate en el país que yo te indicaré. Mora como extranjero en esa tierra. Y yo estaré contigo y te bendeciré. Pues a ti y a tu posteridad he de dar todas estas tierras, manteniendo el juramento que hizo con su padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu posteridad todas estas tierras. En tu descendencia serán benditas todas los pueblos de la tierra. Y por haber escuchado a Abraham mi voz y haber guardado mis mandamientos y mis preceptos y mis leyes. Entonces Isaac se instaló en Gerar. Cuando los hombres del lugar le preguntaban por su mujer, él respondía: es mi hermana. Pero no se atrevía a decir: es mi mujer, pues pensaba: es de tan bonito parecer que temo que los habitantes del lugar me maten por causa de ella. Y llevaba ya Isaac largo tiempo ahí cuando un día Abimelech, el rey de los filisteos, se asomó a la ventana y vio a Isaac acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y le dijo: seguramente que es tu esposa. ¿Por qué entonces decías: es mi hermana? Isaac respondió: porque me dije, tal vez me maten por causa de ella. Respondió Abimelech: ¿qué es lo que nos has hecho? Tal vez alguno del pueblo hubiera podido acostarse con tu mujer y nos habrías hecho incurrir en un delito. Y dio Abimelech esta orden a todo el pueblo. Dice: el que toque a este hombre o a su mujer será reo de muerte.
Y sembró Isaac en aquel país y cosechó aquel año 100 por 1. Y Jehová lo bendijo. Fíjense qué situación tan sorprendente, ¿verdad? Ya habíamos visto una escena muy parecida cuando 60 años atrás hubo hambre en la tierra, en tiempos de Abraham. Y Abraham y Sara viajaron a Gerar, que era una ciudad de los filisteos. Y conocieron ahí a un rey en ese tiempo jovencillo que se llamaba Abimelech. Y cuando Abimelech vio a Sara, que le parecía muy hermosa porque lo era, le dijo, ¿y quién es ella? Es mi hermana. Y él dijo, bueno, pues pásele al castillo, la voy a llevar a mi harén para que convertirla muy pronto en mi esposa. Y Abraham entonces no hallaba qué hacer, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Y Dios reprendió a Abimelech, y Abimelech regresó a Sara, a su marido Abraham, y no tomó represalias, pero sí le reclamó, oye, ¿por qué nos metiste en esa tentación? ¿Por qué? Porque tuve miedo de que me vayan a decir, mátalo, ¿no? Para quedarse con la esposa. Bien, pues ahora habían pasado ya 60 años y ahora era Isaac, el hijo de Abraham, que tenía 60 años porque nació en aquel año Isaac. Y ahora iba con su esposa Rebeca. Era la misma ciudad Gerar, la misma ciudad de los filisteos, y era el mismo rey Abimelech que todavía estaba vivo. Nomás que tenía 60 años más que la vez pasada. Y de todas maneras se fijó y vio por la ventana del palacio que estaba Isaac acariciando a Rebeca. Dijo, no es su hermana, es su esposa. Bueno, pues es una situación muy similar. Isaac cometió el mismo error que Abraham, su padre, había cometido, en la misma ciudad y con el mismo rey Abimelech. Y uno dirá, bueno, pues qué tan pecaminoso fue eso, qué error fue ese de Abraham y de Isaac, tan parecidos. Y cómo Dios los libró de caer en algo más pesado, ¿no? Ya sea en el adulterio, si hubieran tomado a Sara o a Rebeca, o que los hubieran matado, y Dios les libró de ambas cosas. ¿Por qué Dios los libró así? ¿Y por qué siendo hombres de fe y hombres tan grandes en su conocimiento de Dios, cometieron un error tan igual? ¿Por qué pasó eso? Bueno, pasa esas cosas porque somos humanos y porque sí cometemos errores y repetimos los errores de nuestros padres. Sí pasa eso. Y debemos tener mucho cuidado. Pero ¿por qué Dios los salvó? Se repite esta situación. Isaac pensaba irse a Egipto, pero dice, no, vete a Gerar y ahí te bendeciré, dice Dios. Entonces la razón por la que a él le va bien es porque Dios tomó el control de las cosas. Isaac oró a Dios. Dios le dijo, quédate en Gerar, y él obedeció. Porque yo estaré contigo y te bendeciré si te quedas en Gerar. Porque a tu posteridad y a ti les daré todas estas tierras, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y en tu descendencia serán benditas todos los pueblos de la tierra. ¿Se acuerdan de ese juramento? Bueno, era un pacto que Dios se había hecho con Abraham, y ahora lo está ratificando con su hijo Isaac. Isaac estaba consciente de la promesa de Dios y la creyó y la aceptó. Entonces viene este incidente de Rebeca como su hermana, y luego Dios bendice a Isaac al 100 por 1. Cuando nosotros, hermanos, hacemos consulta a Dios, que pensamos hacer un viaje, iniciar un proyecto, cambiar de casa, cambiar de trabajo, tener un niño, tantas cosas que queremos hacer en nuestra vida. Pero primero tomamos en cuenta a Dios y oramos y escuchamos su palabra y escuchamos sus promesas y las creemos.
En ese momento nosotros somos mejores espiritualmente, sí, pero no perfectos. Nos pueden pasar incidentes, accidentes y cometer errores y cometer pecados. Pero la diferencia es que el Señor va con nosotros y nos bendice. Isaac obedeció, siguió las instrucciones de Dios, creyó en la promesa, hizo oración cuando tenía que salir a Egipto. Él dijo, no, quédate en Gerar, porque a ustedes les voy a dar toda esta tierra, quédate aquí. Y llegó a Gerar y se quedó ahí. Él obedeció dentro de su voluntad, dijo, voy a someterme a la voluntad de Dios. E hizo bien porque Dios lo bendijo y lo protegió y lo cuidó de ese peligro y le multiplicó sus bienes. De manera que llegó Isaac a tener 100 por 1. Quiere decir, de que llegó con una oveja, al rato tenía 100 ovejas. Que sembró algunas semillas, al rato tenía 100 veces más. Fue una multiplicación impresionante. No le decaplicó, sino que le multiplicó 100 veces lo que tenía. Le protegió de que fuera muerto por causa de su mujer. Le protegió de que su mujer le fuera arrebatada. Le dio simpatía delante del rey de los filisteos. Y le dio abundancia de pan. Y le ratificó la promesa que había dado Dios a su padre Abraham. Por eso es que los cristianos somos bendecidos. No porque seamos más perfectos o más buenos o más inteligentes, más astutos. No, sino que hemos decidido consultar al Señor y obedecerle, creer en su promesa. Y entonces, aunque cometamos errores, el Señor nos cuida la espalda, nos evita caer, protege nuestras vidas y nos bendice económicamente. Sí cometemos errores, y errores muy tontos y muy seguido, pero si estamos dependiendo del Señor, entonces no caemos, porque Él nos lleva de la mano. Entonces cada vez que caemos, Él nos sostiene y nos mantiene de pie o nos levanta inmediatamente, porque esa es la bendición de Dios. Conviene, pues, hermanos, confiar en el Señor siempre, hacer oración cada vez que hacemos un proyecto o que iniciamos un viaje o que cambiamos de trabajo, en cualquier circunstancia, o que nos vamos a casar. En cualquier momento debemos depender de Dios, porque Él nos va a cuidar en todo el camino. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche.